Durante la pérdida de un ser querido, cada uno de nosotros se enfrenta a todo un océano de emociones. El dolor de la pérdida, la añoranza, la desconfianza y la confusión nos envuelven como olas oscuras. Muchos de ustedes probablemente se han preguntado, ¿qué sucede con el alma de la persona que ha partido? Especialmente si seguimos lamentando, no podemos aceptar la pérdida y dejar ir a nuestro ser querido. ¿Puede realmente nuestra profunda tristeza afectar de alguna manera su viaje en el más allá? Esta pregunta no es solo filosófica, toca la esencia misma de nuestra comprensión de la vida, la muerte y lo que puede haber después. Para muchas personas, no son reflexiones abstractas, sino un dolor emocional real con el que se tiene que vivir día tras día, año tras año. Tomemos la historia de Margaret de Arizona. Tras la muerte de su esposo Robert, con quien vivió durante 42 años, el mundo para ella se detuvo. Mantuvo sus pertenencias intactas, hablaba todos los días con su fotografía e incluso después de 10 años no podía pronunciar la frase «mi difunto esposo». Para Margaret, Robert no se había ido, simplemente estaba en algún otro lugar, y ella esperaba reunirse con él. Siento su presencia todos los días, compartió Margaret con su psicólogo. A veces me parece que él no puede irse más lejos porque ve mis lágrimas. ¿Lo estoy reteniendo aquí con mi dolor? ¿Lo estoy dificultando para encontrar la paz? Estas preguntas atormentan no solo a Margaret. Muchas personas que han sufrido una pérdida sienten intuitivamente que existe una conexión invisible, pero muy real, entre el mundo de los vivos y el de los fallecidos. Y a veces, nuestra incapacidad para dejar ir a un ser querido puede crear un vínculo energético especial. Nuestro duelo no es solo una experiencia interna, es un poderoso proceso emocional que algunas tradiciones espirituales describen como un estado energético especial, capaz de crear puentes invisibles entre los mundos. Pero, ¿qué sucede al otro lado de este puente? ¿Qué siente el alma de la persona si aún se le retiene con lazos de un dolor no resuelto? ¿Por qué es tan difícil dejar ir a los que se han ido? Los psicólogos dicen que nuestro apego a los seres queridos es tan profundo que tras su partida física, los vínculos emocionales permanecen inquebrantables. Nos aferramos a la persona con todas las fuerzas del alma, sin permitir que esa conexión se corte. No es solo tristeza o añoranza, es una profunda sensación de que una parte de nuestra propia vida y identidad ha desaparecido junto con el ser querido. En la mayoría de las tradiciones espirituales del mundo, existen creencias de que las almas deben recorrer un determinado camino después de la muerte física. El cristianismo habla de un alma que anhela el cielo. El budismo describe el camino de la liberación kármica. Los mitos de la antigua Grecia relatan la travesía a través del río Estigia. Y prácticamente en cada tradición existe el concepto de almas estancadas o no descansadas, aquellas que, por diversas razones, no pudieron completar su transición. John de California, tras la trágica muerte de su hija Sara, de 20 años, en un accidente automovilístico, convirtió su habitación en un verdadero santuario. Su ropa, libros, fotografías, todo quedó intacto. Iba allí cada noche, encendía una vela y hablaba con su hija, contándole sobre los acontecimientos del día. Su esposa Catherine recuerda: al principio pensé que eso lo ayudaría a lidiar con su duelo, pero pasaron 5 años y John aún no puede dejar ir a Sara. Es como si retuviera su alma aquí, impidiéndole seguir adelante. Los psicólogos modernos, incluso sin profundizar en la parte metafísica del asunto,
Reconocen que el proceso de duelo tiene sus etapas y patrones. Elizabeth Kubler-Ross describió 5 etapas de aceptación de la muerte: negación, ira, negociación, depresión y finalmente aceptación. Pero, ¿qué sucede si una persona se estanca en una de las primeras etapas y no puede alcanzar la aceptación? Los psicoterapeutas observan que un duelo prolongado y no procesado a menudo conduce a lo que se llama duelo complicado, un estado en el que una persona no puede integrar la pérdida en su vida y continúa viviendo como si la muerte no hubiera ocurrido. Y este estado puede afectar no solo al deudo, sino también, según creencias espirituales, al alma del fallecido. Muchas tradiciones espirituales del mundo coinciden en que el alma continúa su viaje después de la muerte. En el cristianismo se habla de la transición al cielo o purgatorio, en el budismo de la reencarnación, en el hinduismo de la moksha o nueva encarnación. Pero, ¿qué sucede si este proceso natural se interrumpe? Muchos médiums, sanadores y guías espirituales describen el fenómeno de las almas estancadas, aquellas que no pueden ejecutarse completamente en el otro mundo debido a fuertes lazos emocionales. Cuando los seres queridos están de duelo con tanta intensidad, pueden inconscientemente crear lo que en las prácticas energéticas se llama cuerdas de apego, conexiones emocionales invisibles que actúan como ancla para el alma del fallecido. Estos lazos se forman a partir de nuestro amor, añoranza, culpa y emociones no resueltas. Y aunque el amor en sí es luminoso y sublime, el duelo, combinado con la desesperación y la negación de la realidad, puede crear una energía pesada que retiene al alma en el plano terrenal. La familia Thompson de Oregon comparte su historia sobre la abuela Elizabeth, quien falleció tras una larga enfermedad. La nieta menor, Emily, con quien la abuela tenía un vínculo especial, vivió especialmente difícil su partida. Durante varios meses, después del funeral, los miembros de la familia notaron fenómenos extraños en la casa, olores inesperados de los perfumes de la abuela, objetos que se movían, el sonido de pasos en una habitación vacía. Una niña vecina, conocida por su sensibilidad, una vez dijo que veía a una triste anciana de pie junto a Emily. Solo cuando ayudamos a Emily a procesar su duelo a través de un ritual de despedida, estos fenómenos cesaron, relata la madre de la niña, Jennifer. Escribimos cartas para la abuela, lanzamos globos al cielo con mensajes y por primera vez realmente nos permitimos despedirnos. Esa noche soñé con mi suegra, sonreía y parecía flotar rodeada de luz. Estoy segura de que en ese momento su alma finalmente pudo seguir adelante. Los maestros espirituales afirman que los signos de que el alma de un ser querido no ha encontrado paz pueden ser sueños recurrentes sobre él, sensación de su presencia, una pesadez inexplicable en la casa y a veces signos más evidentes. En algunos casos, las personas informan de una especie de mensajes de los fallecidos en los que solicitan que se les deje ir o mencionan que no pueden encontrar paz. Desde la perspectiva psicológica, las ideas sobre almas estancadas pueden ser una proyección de nuestro propio duelo no procesado. Cuando nos negamos a aceptar la realidad de la pérdida, nuestra mente busca formas de mantener la conexión con la persona fallecida. Podemos interpretar ruidos aleatorios, sueños o coincidencias como señales de la presencia de nuestro ser querido. Esto no significa que tales experiencias no sean reales, pero su naturaleza puede ser más compleja de lo que parece a simple vista. Los psicólogos señalan un fenómeno interesante. Cuanto más asuntos pendientes
tenemos con el fallecido, más fuerte puede ser la sensación de su presencia. Palabras no dichas, sentimientos no expresados, conflictos no resueltos. Todo esto crea una carga emocional que es difícil de soltar. En cierto sentido, al no dejar ir al alma de un ser querido, también no dejamos ir parte de nosotros mismos. La historia de David de Minnesota ilustra vívidamente esta situación. Su esposa Mary murió de un ataque al corazón poco después de una fuerte discusión, en la que David le dijo muchas cosas hirientes. Cada noche me despertaba con la sensación de que ella estaba de pie al lado de mi cama, cuenta David. Sentía su presencia tan intensamente que podía describir la expresión de su rostro. En mis sueños siempre se veía triste y como si estuviera esperando algo. Trabajando con un psicoterapeuta, David se dio cuenta de que sus visiones estaban relacionadas con su culpa. No podía perdonarse por sus últimas palabras a su esposa y de manera subconsciente se aferraba a su imagen, impidiendo que tanto ella como él pudieran encontrar la paz. Solo cuando pudo expresar todos sus sentimientos en un ritual simbólico de perdón, escribiendo una carta a Mary y leyéndola en voz alta en su tumba, cesaron las visiones. Otro aspecto psicológico que vale la pena considerar es el miedo a olvidar al ser querido. Paradójicamente, muchas personas temen de manera subconsciente que si aceptan la pérdida y continúan viviendo, traicionarán la memoria del fallecido. Si dejo de llorar, ¿significa que dejo de amar? Esta pregunta es frecuente en las sesiones de psicoterapia, y este miedo puede convertirse en otra cadena invisible que retiene no solo al deudo, sino quizás también al alma del fallecido. El trabajo psicológico con el duelo, por lo tanto, a menudo implica reexaminar el concepto de memoria. ¿Cómo se puede recordar y honrar a los que se han ido, mientras se les deja ir y se continúa con la propia vida? En cada cultura existen rituales de despedida que ayudan a dejar ir a los seres queridos. Estos rituales no son casuales, cumplen una función psicológica y espiritual crucial, ayudando tanto a los vivos como, posiblemente, a las almas de los fallecidos a pasar a una nueva etapa. Los funerales, almuerzos, oraciones, días especiales de recuerdo, todo esto crea una estructura para nuestro duelo, señalando puntos importantes de transición. Sin embargo, para una despedida saludable, a menudo se requiere algo más que simplemente seguir las tradiciones de manera formal. Se necesita una aceptación interna, una decisión consciente de dejar ir a la persona, conservando en el corazón el amor por ella. Aquí es donde se encuentra la delgada línea entre recordar y no dejar ir. Recordar significa guardar con cariño la imagen de la persona en el corazón, acudir a los recuerdos con gratitud. No dejar ir significa negar la realidad misma de la pérdida, vivir en el pasado, negándose a aceptar el presente. Bárbara de Florida encontró su camino a través de esta compleja delimitación tras la muerte de su esposo, James. El primer año lo pasó en la tumba de él, cada domingo, trayendo flores frescas y contándole todo lo que había ocurrido durante la semana. No podía imaginar cómo viviría sin esas conversaciones, recuerda. Parecía que si dejaba de ir, traicionaría nuestro amor. El momento decisivo llegó cuando su nieta, Amanda, preguntó de repente, «Abuela, ¿quería el abuelo que lloraras en el cementerio cada domingo?» Esta simple pregunta hizo que Bárbara reflexionara. Recordó lo alegre que era James, cómo amaba los viajes, las nuevas experiencias, cómo la apoyaba en todos sus empeños. Me di cuenta de que la mejor manera de honrar su memoria
era vivir plenamente. Dice Bárbara, en lugar de visitar la tumba cada semana, comencé a hacer las cosas que amábamos juntos: ir a conciertos de música clásica, viajar, pasar tiempo con mis nietos. Y sentí su presencia de una manera diferente, no como un peso de duelo, sino como una tranquila alegría por los recuerdos. Los especialistas en duelo a menudo recomiendan crear nuevos rituales de memoria saludables. Por ejemplo, encender una vela en fechas especiales, plantar un árbol en memoria del fallecido, crear álbumes de recuerdos o participar en actividades benéficas en su nombre. Estas acciones ayudan a transformar la energía pesada del duelo en una energía luminosa de gratitud y continuación de la vida. Y, posiblemente, esta transformación es lo que permite al alma del fallecido avanzar, encontrando paz y libertad. ¿Cómo saber si el alma de un ser querido ha encontrado la paz? Muchas personas que han pasado por una pérdida cuentan sobre signos y experiencias especiales que les brindan esta certeza. Lo más común es que esto ocurra después de que el propio deudo ha realizado un trabajo interno de aceptación de la pérdida y de dejar ir de manera consciente. Uno de los signos más comunes son los sueños especiales, en los que la persona fallecida aparece transformada, tranquila, en paz, a menudo rodeada de luz o en un hermoso lugar. A diferencia de los sueños inquietantes del periodo de duelo agudo, tales sueños dejan una sensación de paz y aceptación. Muchos los describen no como un sueño habitual, sino como un verdadero encuentro, después del cual queda una profunda sensación de que todo está bien con el fallecido. Patricia de Colorado comparte su historia. Después de la muerte de mi hermano Richard, estuve desolada. Éramos gemelos, y la mitad de mí parecía haber muerto junto con él. No podía dejarlo ir, y siempre sentía una pesadez, como si una nube oscura me rodeara. Esto duró casi 2 años, hasta que Patricia se decidió a tomar una decisión radical: emprender un viaje a los lugares donde soñaban visitar juntos. El día de su cumpleaños, estaba de pie en la cima de una montaña en Colorado, hablándole, y finalmente le dije: Rich, te dejo ir, siempre te amaré, pero eres libre para seguir adelante. En ese momento, apareció un águila, el ave favorita de Richard, y voló en círculo justo sobre mi cabeza. Y por la tarde encontré una pluma en la entrada de mi cabaña. Sé que era su señal. Las sincronicidades, coincidencias significativas, que son difíciles de explicar como casualidades, a menudo son percibidas como mensajes de los fallecidos. Puede ser una canción que suena inesperadamente en un momento especial, la aparición de ciertos animales o aves relacionadas con la persona que ha partido, o el encuentro de objetos con significado simbólico. Para muchos, tales eventos sirven como confirmación de que la conexión con el fallecido continúa, pero ya en otro nivel, no como una retención, sino como una bendición. Otro signo de que el alma ha encontrado la paz es la transformación de la energía del luto. La pesada y opresiva sensación de duelo se reemplaza gradualmente por un sentimiento más luminoso. Los recuerdos comienzan a traer no solo dolor, sino también gratitud e incluso alegría. Esto no significa que la tristeza desaparezca por completo, sino que se integra en la vida, se convierte en parte de la experiencia, y no en un obstáculo para el avance. Los pasos prácticos para dejar ir a un ser querido pueden convertirse en un puente entre la comprensión de la necesidad de este proceso y los cambios reales en la vida del deudo. Los especialistas subrayan que trabajar con una pérdida pesada a menudo requiere apoyo profesional,
Una consulta con un psicólogo especializado en duelo puede ayudar a atravesar las etapas más dolorosas de este camino y encontrar maneras saludables de mantener la conexión con el fallecido sin retener su alma. Los grupos de apoyo para personas que han sufrido la pérdida de seres queridos existen en muchas ciudades e incluso en formato online. En tales grupos, las personas pueden compartir sus historias, sentimientos y métodos para superar el duelo. A menudo, el encuentro con aquellos que han pasado por experiencias similares y han encontrado un camino hacia la sanación brinda esperanza y fuerza para seguir adelante. Las prácticas terapéuticas, especialmente diseñadas para trabajar con el duelo, incluyen arte terapia, prácticas escritas, meditaciones y visualizaciones. Muchos consideran que escribir cartas al fallecido es especialmente efectivo. Michael de Pensilvania, que perdió a su padre Frank a los 63 años, cuenta sobre su experiencia. Escribí a mi padre una larga carta, expresando todo lo que no había podido decirle en vida, sobre mi amor, gratitud y el perdón de viejas ofensas. Al final de la carta, añadí que lo dejaba ir, que era libre de seguir adelante. La quema de esta carta en el cumpleaños de mi padre se convirtió para mí en un importante ritual de liberación, la creación de rituales de memoria especiales que no retengan, sino que dejen ir. Es otro paso importante. Por ejemplo, algunas personas, en el aniversario de la muerte de un ser querido, sueltan globos o farolitos al cielo, plantan árboles o realizan obras de caridad. Victoria, que perdió a su hija Lily, estableció un fondo de becas en su nombre para jóvenes artistas. Cada vez que veo las obras de estos talentosos chicos, siento que una parte de Lily sigue viva y creando en este mundo, dice ella. Muchos psicólogos y guías espirituales también recomiendan trabajar en el perdón, no solo el perdón hacia el fallecido, sino también hacia uno mismo. El sentimiento de culpa hacia el difunto, no hice suficiente, debería haber prevenido eso, no alcancé a decir lo más importante. A menudo se convierte en una potente cadena que retiene al deudo y quizás también al alma del fallecido. Las prácticas de autoperdón y las meditaciones de compasión hacia uno mismo ayudan a debilitar esta cadena y abren el camino hacia la liberación para ambas partes. La lección más difícil y al mismo tiempo más importante que nos enseña la pérdida de un ser querido es la comprensión de que el amor verdadero implica no solo apego, sino también libertad. Paradójicamente, la máxima expresión del amor hacia el fallecido es la capacidad de dejarlo ir, permitir que su alma continúe su camino predestinado. La antigua sabiduría dice que el amor es más fuerte que la muerte, pero esto no significa que el amor deba retener. Más bien, el verdadero amor se transforma, convirtiéndose en un puente entre mundos, un hilo invisible que une los corazones, pero no ata las almas. Como dice el sabio psicólogo Thomas de Washington, dejar ir no significa olvidar, significa amar lo suficiente como para permitir que se vaya. La historia de Carol de Massachusetts es especialmente conmovedora. Perdió a su hijo, de 25 años, Jason, en un accidente en una estación de esquí. El primer año fue como un agujero negro, cuenta. No vivía, existía. Me aferraba a cada cosa de Jason, a cada recuerdo, como si fuera un salvavidas. Hablaba con él todos los días, suplicándole que me diera una señal de que estaba bien. El momento crucial para Carol llegó durante un retiro dedicado al duelo. La facilitadora nos pidió que imagináramos qué hacemos por nuestros seres queridos que han partido, y de repente vi cómo mi duelo parecía envolver a mi hijo con una red oscura.
sin dejarlo ir. Fue una realización abrumadora. En ese momento entendí que debía encontrar la fuerza dentro de mí para dejarlo ir, no mi amor por él, ni el recuerdo, sino mi necesidad de retenerlo cerca. Carol aprendió lo que ella llama mantener en el corazón, pero dejar ir el alma. Conservó fotografías de su hijo, sus libros favoritos, sigue celebrando su cumpleaños, pero ya no siente ese duelo pesado y asfixiante. Lo siento de una manera diferente ahora, como luz, no como dolor, dice ella. Para todos los que están atravesando el duelo de una pérdida, es importante recordar, no están solos en este camino. Cada persona lo atraviesa a su propio ritmo, a su manera única. No hay una forma correcta o incorrecta de llorar, pero si sienten que su duelo es demasiado pesado o que se ha prolongado demasiado, no duden en buscar ayuda. No es una traición hacia el fallecido, sino un acto de amor, tanto hacia él como hacia ustedes mismos. Recuerden que dejar ir a un ser querido no significa perder la conexión con él. Esa conexión simplemente cambia de forma, se vuelve más madura, más libre, y tal vez esa conexión transformada sea el mayor regalo que podamos ofrecer a quienes amamos, tanto en este mundo como más allá de él. Gracias por haber estado con nosotros todo este tiempo y por sumergirse en este tema complicado, pero importante. Cada uno de nosotros enfrenta la pérdida de seres queridos y el camino hacia la aceptación y el dejar ir a menudo es largo y complicado. Esperamos que esta conversación les haya ayudado a encontrar respuestas a las preguntas inquietantes o al menos a sentir que no están solos en sus experiencias. Si este material les resultó útil, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo nos ayuda a crear más videos significativos sobre temas que tocan preguntas profundas del alma humana y el camino espiritual. Hagan clic en el botón de suscripción y en la campana de notificaciones para no perderse los nuevos episodios. Cuídense a ustedes mismos y a sus seres queridos. Hasta la próxima.